¡Annyeonghaseyo! Espero que estéis muy bien y como ya veis el fondo es diferente, este va a ser el nuevo fondo donde estemos grabando a partir de ahora, espero que os guste mucho, pero bueno, a eso no habíais venido. Hoy vamos a estar hablando, como habéis visto por el título, de cuánto me costó el viaje de un mes por Maldivas y Corea, que sé que queréis este chisme, sé que queréis saber cuánto dinero me gasté, porque a todo el mundo nos gusta saber cuánto cuesta un viaje, pero yo os voy a estar dando el dato completo, os voy a estar dividiendo por categoría las cosas, os voy a estar diciendo los precios de todo y al final del vídeo os voy a estar dando el precio total de cuánto me costó este viaje de un mes por el extranjero. Así que nada, vamos a comenzar, que si no se va a hacer largo este vídeo. Cogeros algo para tomar o algo para picar porque este vídeo va a ser, creo que un poquito largo. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible para que no sea muy pesado, pero vamos a estar hablando de los precios por categorías, en plan categoría vuelo, categoría alojamientos, transporte, actividades, para que sea todo como más organizado y dentro de cada categoría pues os estaré dando los datos y los precios de cada cosa. Así que nada, vamos a empezar con la primera categoría. Los vuelos. Estuve cogiendo tres compañías completamente diferentes. La primera de ellas fue Itar Airways. No sé si lo estoy pronunciando muy bien, ya sabéis que se me dan muy mal los nombres. Que íbamos de Barcelona a Male con escala en Roma. Y me costó 470 euros lo que era el vuelo. Y me incluía una maleta facturada de 23 kilos, una maleta de gabina de 8 y un objeto personal. Que yo estuve escogiendo una mochila tipo colegio. Las hemos llevado siempre para el colegio y no tuve ningún problema. En el primer vuelo, que fue el de Barcelona a Roma cortito, nos estuvieron dando snacks y bebida, y en el siguiente vuelo, que fue el largo, nos dieron una comida y un desayuno. La segunda compañía fue Air Asia, que íbamos de Malé a Corea con escala en Kuala Lumpur, y deciros que esto es una compañía tipo Ryanair y Vueling, es una compañía barata de Asia y vas a pagar por todo. O sea, a mí me costó el billete 503 euros, pero porque estuve poniéndole cositas de más. No te entran comidas y yo estuve cogiendo comida tanto en el primer vuelo como en el segundo, que lo pagas aparte, y también estuve pagando lo que era el asiento, tanto en el primer vuelo como en el segundo vuelo. Y luego lo que sí que te entraba con el billete era la maleta facturada de 20 kilos, una maleta de gabina y un objeto personal, pero que ambos juntos no pueden superar los 7 kilos. Así que si tenéis pensado viajar por Asia, tener esto en cuenta, las maletas y los objetos personales, en mi caso que era mochila, os lo van a pesar juntos y no podéis superar 7 kilos. Y nada, yo como me pasaba, pues estuve comprando pesos de más para lo que era la maleta de gabina y costó lo que era para ir de Male a Corea 42 dólares, creo que fueron, más o menos, para que lo tengáis en cuenta. Y nada, lo que os decía, esta compañía son compañías muy asequibles, es tipo Ryanair, tanto en el primer vuelo como en el siguiente, que fueron los dos más o menos de 6-7 horas, no tenía pantalla, no tenía nada, no te dan manta. La verdad que es bastante diferente. Si veis que tenéis otros tipos de compañías que no hay mucha diferencia, os recomiendo más que cojáis las otras porque no vais a tener que pagar por tantas cosas y por lo menos tenéis entretenimiento en el avión, no como mi caso que no lo tuve, pero bueno. Y la tercera compañía fue Qatar, que fue con la que vine de Corea a Barcelona y hicimos escala en Doha y me estuvo costando 420 euros lo que fue el billete, y me incluía lo que era una maleta facturada de 25 kilos y una maleta de gabina y una mochila que juntas no podían superar los 7 kilos, como os he dicho. Y como tuve que estar comprando peso, pues os puedo dar más o menos los datos. Me costó 600 euros lo que fue comprar 50 kilos de peso con Qatar, pero eso sí, hacerlo con bastante antelación, porque si lo hacéis horitas antes del vuelo, va a ser una locura. Esos 600 euros se duplican a 1000 y pico de euros. Entonces ya lo sabéis. Si veis que vais a pasaros de peso, comprarlo con días antes lo que son los pesos extras en Qatar. Pasamos a la categoría de alojamientos. Primero os voy a estar hablando de Maldivas, que fueron dos alojamientos diferentes, y el primero fue el de Mafushi, que es donde estuve más tiempo. Fue en el hotel Velana Beach Hotel Maldivas, básicamente se llamaba así. Estuve 7 noches con media pensión y me estuvo costando 663 dólares dos personas, o sea, una persona eran 300 y pico de dólares. La verdad que estaba muy bien para hacer media pensión. Y luego el siguiente alojamiento que estuvimos cogiendo fue en Male, porque teníamos que salir al otro día temprano y no nos fiábamos de perder el vuelo, así que estuvimos en Nap Corner, creo que era, dejarme mirarlo, sí, Nap Corner, y ahí eran como cápsulas
Entonces, una cápsula, una persona, te costaba $30 lo que era la noche. En Corea los alojamientos fueron apartamentos y los estuve cogiendo a través de la aplicación de Airbnb. La verdad que todo súper bien, os lo recomiendo muchísimo. Y por cierto, por aquí o por aquí os estará saliendo la lista de los vlogs de Corea, porque durante los vlogs os enseño el apartamento varias veces por si queréis ir a chafardearlo. Pero bueno, el primer apartamento fue el de Busan, que fueron 4 noches y nos costó por cabeza 89 euros, o sea, 2 personas al final fueron 178 euros. Yo creo que está súper bien de precio. Y el de Seúl sí que es verdad que sube más el precio, es más caro Seúl que Busan, y era habitaciones de una sola persona, o sea, eran como... Bueno, lo que os he dicho, si os vais a los vlogs estos que os digo, os lo enseño, es como un cuarto de universidad y me estuvo costando por 14 noches 426 euros. Dejaré en los comentarios si creéis que es muy caro o no. Yo la verdad que en comparación a hace 5 años noté que en Seúl los precios se han elevado muchísimo. Pero bueno, ahora ya vamos a pasar a la siguiente fase, que fue los transportes. En Maldivas estuve cogiendo 2 transportes diferentes. El primero de ellos fueron las lanchas rápidas, que fue con lo que me moví del aeropuerto a Mafushi y luego de Mafushi a Male, al centro de Male, y me estuvo costando $25 por trayecto y cada persona. Lo bueno es que yo lo hice a través de lo que era mi hotel, y cuando me bajé en Mafushi el hotel me estaba esperando con un cochecito para llevarme al alojamiento, y luego lo mismo, cuando nos fuimos a ir el hotel nos llevó otra vez con las maletas para que no fuéramos por la isla hasta donde cogíamos el barco, y se esperaron a que nosotros cogiéramos el barco zarpara y ya fue cuando se fueron. Y luego por Male estuvimos cogiendo lo que eran los taxis. Estuvimos cogiendo 2 taxis diferentes, que fue a través de la aplicación de Abbas Ride. No sé si lo he pronunciado muy bien o no, pero la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Es como si fuera una aplicación tipo Uber y va muy bien. El primer taxi fue donde nos dejaba el barco en Male a nuestro alojamiento, que fueron 60 rufias y eran más o menos unos $3 las 2 personas, y las maletas, que llevábamos 4 maletas. Y luego el siguiente fue un poquito más caro, fueron 120 rufias, que fueron unos $7 también, con las maletas y 2 personas, que fue del alojamiento a lo que era el aeropuerto, que estaba bastante retirado. La verdad que súper bien. Yo creo que los precios de los taxis súper bien, y si vais a estar en Male, porque... bueno, por lo que sea, os recomiendo muchísimo que si tenéis mucho rato caminando, si hace mucho calor, que cojáis los taxis porque sale muy bien de precio. Y en Corea estuve cogiendo 3 transportes diferentes. El primero fue el bus que nos llevó del aeropuerto de Seúl a Busan, que fue un bus tipo de estos luxury, como ellos le dicen, que son con los asientos tipo los aviones estos que son de primera categoría, pues los asientos iguales, se reclinaba, tú podías dormir súper cómodos, la verdad que súper bien, y cada trayecto nos costó unos 40 euros. Y luego utilizamos la T-Money para coger lo que eran los trenes normales y lo que eran los metros y los buses, que yo me estuve gastando en la T-Money lo que fue el dinero que le ingresé, fueron 80.000 wones, que fueron unos 70 euros, y la verdad que me duró bastante, porque tú cuando te bajas de un transporte y coges otro rápido, o sea, no pagas nada, o sea, y da igual que sean 3 o 4, tú no pagas. Lo único que sí, que dependiendo la distancia, entonces quizás te cobran 400 wones o 300 aparte de lo que ya te habían cobrado, pero la verdad que está súper bien de precio. Y el último transporte en Corea fue el taxi. Cada uno tuvimos que coger nuestro taxi personal, porque ya solo yo llevaba 4 maletas que entraron en el taxi de milagro, y mi trayecto fue de Sicheon al aeropuerto de Incheon, que fueron casi 1 hora, fueron 58 minutos de trayecto, y me estuvo costando 50 euros lo que fue el taxi. Dejaré en los comentarios si creéis que estaba bien de precio o no un taxi de casi 1 hora de trayecto con 4 maletas y una sola persona, que era yo la que iba, por 50 euros. Yo creo que está bastante bien de precio, no lo sé, es que no suelo coger taxis, entonces por eso no tengo ni idea si está bien de precio o no. Pero bueno, ahora ya vamos a pasar a las actividades. En Maldivas estuve contratando 5 excursiones diferentes, una por día, y lo estuve haciendo con la compañía de Shadow Pan. No sé si lo he pronunciado bien o no, ya sabéis, soy muy mala con los nombres. Os dejo abajo en la descripción el enlace directo a su página web, que es donde estuve viendo yo las excursiones. Ahí tenéis todos los precios, lo que incluye, lo que deja de incluir. La verdad que está muy bien. Y nada, estas 5 actividades me estuvo costando $430, porque estuve contratando lo que fue también en una de ellas lo que es el dron, que costaba $30 aparte.
pero que sepáis que en estas excursiones os dan de comer y también os graban bajo el agua con la GoPro y es gratuito, o sea, entra dentro del precio lo que es la grabación, la comida y las fotos con la GoPro. Pensar que yo estuve pagando un poquito más por eso del dron y también me estuvo costando un poquito más caro porque tuve que pagar un 4% de comisión por pagar con tarjeta. Si pagáis en efectivo, ese 4% no os lo cobran y os sale pues, mucho más barato, la verdad. Y luego en Corea las actividades las estuve haciendo a través de lo que son los pases para los turistas. Tengo aquí los nombres porque si no es que no me iba a acordar, así que ahora os digo cuánto me estuvo costando cada pase. La tarjeta que estuve cogiendo en Busan fue la de Busan Pass, la de 48 horas, y me estuvo costando 85.000 wones, que en su momento al cambio a euros fueron 54 euros. Y la de Seúl fue la de Discovery Seoul Pass, no sé si lo he pronunciado bien. Estuve cogiendo la de 120 horas, que me costó 130.000 wones, y la conversión fue a 85 euros. La verdad que os recomiendo muchísimo que lo cojáis porque vienen actividades que son muy típicas, por ejemplo, la de subir al Sky de Busan, el tren de Busan, incluso una de las saunas de Busan nuevas, todo esto gratis. O sea, es que tiene una página web donde os ponen lo que es gratis. Os dejo en la descripción las dos páginas web, la de cada tarjeta, donde os ponen las actividades gratis y los descuentos que tenéis. Y luego en Seúl tenéis el parque de atracciones gratis, museos gratis, que por cierto, os recomiendo que los museos que son de tradición no vayáis con la tarjeta porque ya de por sí son gratis, que aprovechéis en plan museo de iluminación, que hagáis lo del barco, que hagáis también lo que era el parque de atracciones, ir a patinar, lo de los animales, o sea, todo esto era gratis. Luego, la Torre Namsa, que también tiene un precio, te entraba con la tarjeta, ir al pueblo folclórico también, o sea, hay muchas de las actividades que son típicas que te entran gratis y la verdad le sacas muchísima rentabilidad. Yo estuve sumando los precios de lo que costaba cada cosa y luego lo que me costaron las tarjetas y dije, Dios mío, el dineral que me he ahorrado. Pero bueno, no me voy a enrollar, os recomiendo muchísimo. Os dejo, como he dicho, en la descripción las webs de las dos tarjetas y así pues podéis chafardear lo que hay gratis y lo que no, y si os interesa o no para vuestro futuro viaje. Pasamos a la categoría de comida. La verdad que no os puedo dar mucha información de Maldivas porque, como habéis visto, pues tenía el hotel media pensión, que escogí lo que era el desayuno y la cena, y en las excursiones me daban de comer. Entonces solo hubo un día que fui a comer fuera y me estuvo costando la comida, que fueron 14 dólares. Os recomiendo muchísimo que vayáis a lo que son los restaurantes donde comen los locales porque ponen mucha cantidad, está muy bueno y es donde están los precios más baratos y no os van a estafar en plan restaurantes típicos para guiris que siempre inflan los precios. Y luego en Corea sí que os puedo dar más información porque estuve comiendo cada día fuera. Os recomiendo muchísimo que vayáis a restaurantes también donde vayan muchos coreanos. Yo me fijaba mucho en eso. Si veía muchos coreanos, vaya que iba. Si veía mucho más extranjeros, ahí no iba porque los precios son mucho más caros. Yo me estuve gastando por comida más o menos entre 10.000 wones, que son unos 8 euros, máximo lo que por persona, y máximo lo que me gasté fueron 26.000 wones, que fueron unos 20 euros. Los 26.000 wones ya os lo digo que fue en lo que eran las barbacoas, ahí siempre vais a gastar de más, pero en todos los demás, que eran las típicas bandejitas que te viene la sopita, el plato principal y los banchangs, pues eso, me costaba entre 10.000 y 15.000 wones. La verdad que es súper bien de precio y sobre todo, recordad mis palabras, ir donde van los coreanos. Donde veáis coreanos, ahí que vayáis. Si no hay coreanos, no vayáis porque los precios van a ser muy caros. Y también pensar que las barbacoas siempre van a ser caras, así que tener eso ya en mente porque os vais a gastar dinero en las barbacoas, pero están muy buenas y por lo menos una tenéis que probar. Y por último os voy a estar hablando del tema visado y seguro. Para Maldivas necesitas un visado que no cuesta nada. A mí me lo mandó el mismo hotel a través de Booking, me mandó el enlace y lo tienes que hacer 48 horas antes de llegar. Te piden nada, datos de a dónde vas, cuánto tiempo, el nombre del alojamiento, bla 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 bla, y es gratuito. Y luego en Corea, en principio por ser española no tendría que hacerlo, pero recomiendo mejor que lo hagáis porque están cambiando las cosas. Me costó 10 euros hacerlo y es el ETA, creo que se llama KETA o algo así, y básicamente es lo mismo. Te preguntan dónde vas a alojarte, cuánto tiempo vas a estar, por el motivo que vas, y también Corea además te hace rellenar un formulario que es de enfermedades.
y ya está. Eso es lo que te piden los dos países para entrar. Y luego sí o sí os recomiendo muchísimo que vayáis al país que vayáis, os hagáis seguro. Yo lo estuve haciendo con IATI y en Maldivas estuve cogiendo el que era el mochilero, que me costó 85 euros, y Corea estuve cogiendo el estándar, que eran 74 euros. Los dos en su momento te incluían lo que era médico en el extranjero de 5 millones de euros, pero ahora creo que han cambiado, porque me metí el otro día y creo que han cambiado algunas cosas. Creo que van cambiando dependiendo de la temporada, así que cuando vayáis a cogerlos, chafardear y sobre todo tener en cuenta coger, aunque cueste más, pero coger los que el seguro de médico en el extranjero sea pues mínimo 1 millón, yo creo, por si os pasa cualquier cosa, que os pueda cubrir todo perfectamente, que no tengáis que poner vosotros dinero, porque luego suceden cosas como la chica de Tailandia, que los padres tuvieron que estar pidiendo 400.000 euros para poder traerla a España con un helicóptero. Luego España, encima de todo, te pide luego un dinero porque se está ingresando 400.000 euros, aunque fuera para ayudar a tu hija. Entonces, para evitar todo esto es mejor que paguéis un seguro que, aunque cueste un poquito más, os cubra muy bien, que tenga mucho dinero en lo que son gastos médicos, y así os libráis de cualquier cosa. Pero bueno, ahora ya sí que sí, os voy a dar el precio total de lo que me estuve gastando. ¿Vosotros cuánto creéis que es? 3.270 euros sin incluir lo que son las comidas, porque no sé cuánto me estuve gastando en comida. Más o menos ponerle que unos 150-200 euros os gastaréis en comida, y luego ya aparte los souvenirs. Pero bueno, vuelos, alojamientos, los transportes, las actividades y lo de los seguros y el visado, pues eso, fueron 3.270 euros una persona durante un mes entero. ¿Qué creéis? ¿Fue caro o no? Dejadlo en los comentarios. Pero bueno, ya me despido de vosotros. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os pueda ayudar, y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!